Bueno, les decía, vamos a comenzar a ver este tema de composición química de los seres vivos. Bien, en el día de ayer, bueno, en la clase que se nos halló porque tuvo problemas de conexión, empezamos a hablar un poco de, en principio, de qué estábamos hechos, de qué estaban hechas todas las cosas, ¿no? Y bueno, eh, surgió este tema de que todo está hecho de átomos, todo está hecho de materia y la materia está hecha de átomos, en eso creo que estamos todos bastante de acuerdo y lo venimos trabajando ya desde el año pasado, los que son de higiene y los demás lo trabajaron en el ingreso. Y un poco discutimos este tema de si todas las cosas están hechas de los mismos átomos. Y bueno, y dijimos que no, que en realidad los seres vivos estaban hechos de átomos que, si bien eran los mismos átomos que forman las cosas que no están vivas, todos los materiales inertes, variaban los elementos. ¿Sí? Si bien, por ejemplo, el átomo de carbono que aparece en un ser vivo es el mismo átomo de carbono que puede encontrarse en una piedra, por ahí en la piedra hay otros átomos acompañando al carbono que en general a lo mejor no están en los seres vivos. Entonces, un poco nos pusimos a ver la tabla periódica y marcamos los átomos que nos parecía que estaban presentes en los seres vivos. Y la verdad que llegamos a conclusiones interesantes. De hecho, si yo les muestro cuál es la composición elemental del cuerpo humano, vamos a ver que están todos estos átomos que ustedes ayer me mencionaban, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, potasio, sodio, cloro, magnesio, todos de número atómico bajo, elementos más bien livianos de la tabla periódica. Y ahí tenemos un dato interesante, que es el porcentaje en peso de un ser humano. ¿Ven? El 65% en peso de ustedes son átomos de oxígeno. ¿Sí? Casi el 20% son átomos en peso son átomos de carbono. Y así tenemos la composición eh, porcentual elemental del cuerpo humano. Ahora bien, estos mismos átomos que forman parte del cuerpo humano, ¿forman parte de todos los seres vivos? Sí. Los elementos que forman parte, que nosotros encontramos en el cuerpo humano, son también los mismos elementos que vamos a encontrar en los seres vivos, todos. Todos los seres vivos tienen prácticamente la misma composición química elemental. Esto quiere decir, todos están hechos básicamente de los mismos elementos. Ahora bien, esos elementos, independientemente del porcentaje en que se encuentren, se pueden clasificar en base a la función que tienen en los seres vivos. Es decir, hay una clasificación que clasifica a estos elementos en bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos. ¿Se ve bien ahí? ¿Ustedes alcanzan a leer? Sí. Bien. Sí. Esta clasificación no se basa en la abundancia de cada uno. Porque, por ejemplo, acá tenemos el calcio, que está en un porcentaje mayor que el fósforo, sin embargo el calcio es un bioelemento secundario y el fósforo un bioelemento primario. Como ven, la clasificación esta en bioelementos primarios, secundarios y terciarios no se basa en la abundancia de cada uno de ellos, sino que se basa en la función que cumplen. Acá, los bioelementos primarios, por ejemplo, son aquellos que forman las moléculas biológicas, que son moléculas orgánicas, que ya algo estuvimos hablando nosotros la vez pasada, ¿sí? Que hablamos de grupos funcionales, ¿se acuerdan? Y de moléculas orgánicas. Bueno, estas moléculas orgánicas que forman parte de los seres vivos, que les llamamos biomoléculas, están hechas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Puede aparecer algún átomo diferente en alguna oportunidad, pero son más que nada excepciones. ¿Sí? Si hablamos de la generalidad, de todo el esqueleto de las biomoléculas está hecho de carbono y hay distintos grupos funcionales que tienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo. Después vamos a tener los bioelementos secundarios. Estos elementos
que son el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio, el cloro, son bioelementos que no se encuentran formando parte de moléculas, sino que se encuentran en forma de iones. Magnesio más 2, calcio más 2, sodio más 1, potasio más 1, cloro menos 1 o cloruro. Estos elementos están en forma de iones y están disueltos en los fluidos celulares. Y en los fluidos celulares vamos a encontrar distintas sustancias disueltas. Bueno, una de las cosas que están disueltos son estos iones y que cumplen determinadas funciones que, si bien no son no es esa función la de formar parte de las biomoléculas, sí están relacionados con funciones esenciales para la vida, como por ejemplo la transmisión del impulso nervioso, el mantenimiento del equilibrio osmótico en la célula, ¿sí? Bueno, muchas otras funciones que nosotros más adelante, bueno, van a ver los que están haciendo análisis clínicos y bioimágenes, van a ver en biología y nosotros también vamos a ver en algunos momentos durante el cursado de bioquímica. Bueno, y por último, hay una serie de elementos que se encuentran en pequeñísimas cantidades en los seres vivos y que, si bien no son esenciales, sí hacen al correcto funcionamiento de los organismos vivos. Y no todos son los mismos en todos los organismos. Hasta los elementos primarios y secundarios son los mismos en todos los seres vivos, en todos los organismos. Unicelulares, pluricelulares, son todos los mismos. Pero los oligoelementos pueden variar. Estamos hablando del hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, todos los que tienen ahí, flúor, yodo. Son todos elementos que están en muy, muy, muy pequeña proporción, pero que están relacionados con el correcto funcionamiento de los organismos. Están vinculados a diversas funciones que son necesarias para la vida. Y si en algún momento empiezan a faltar, bueno, empieza a haber problemas de funcionamiento. Por ejemplo, si hablamos de la falta de alguno de estos elementos, primarios, secundarios o oligoelementos, es inconcebible pensar un organismo, un ser vivo que no tenga alguno de los bioelementos primarios. No podría un ser vivo no tener fósforo, no tener azufre, no tener carbono. Con respecto a los bioelementos secundarios, tampoco si faltara alguno de esos bioelementos secundarios, se verían afectadas funciones que son esenciales para la vida. No es incompatible con la vida la falta de alguno de esos bioelementos secundarios. Pero los oligoelementos se necesitan en cantidad sumamente pequeña. Y por ahí cuando falta algunos empieza a funcionar mal los sistemas que los requieren. Bueno, en definitiva, a la larga termina siendo perjudicial para la vida. Se imagina una persona que no tiene hierro, no hay forma de que esa persona lleve a cabo, por ejemplo, el transporte de oxígeno en su sangre. Ustedes saben que el transporte de oxígeno se lleva a cabo a través de una proteína que se llama hemoglobina, que tiene hierro, y que está el hierro involucrado en el transporte de oxígeno. Si no hay hierro, bueno, se ve resentido el transporte de oxígeno. Y por eso, por ejemplo, hay algunas enfermedades como las anemias, donde podría estar disminuida la cantidad de hemoglobina, entonces la persona no hace un correcto transporte de intercambio gaseoso con el medio, no transporta suficiente oxígeno, y eso puede deberse a la falta de hierro. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? No. ¿No? Bien. Seguimos entonces. Bien. Como decíamos, los bioelementos primarios son los que forman distintas biomoléculas. Nosotros, en las sucesivas clases, vamos a empezar a estudiar estas biomoléculas, las vamos a clasificar en distintos grupos, pero en principio acá vemos, por ejemplo, que hay átomos de carbono, ¿ven? En esta representación acá tenemos átomos de carbono, eso lo vamos a aprender a ver después, átomos de carbono. Acá también hay átomos de carbono.
átomos de hidrógeno, 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 hidrógeno. Por todos lados hay hidrógeno. Acá también hay hidrógenos, aunque no se vean algunos. Oxígeno, átomos de oxígeno. Átomos de nitrógeno. Átomos de fósforo. Azufre, me parece que no puse, justo, mira, no puse ningún ejemplo con azufre, pero sí hay también biomoléculas que tienen azufre. Como ven, todas estas, estos átomos están formando distintas biomoléculas que tienen distintas características estructurales, distintos grupos funcionales. Bueno, eso lo vamos nosotros ahora en las siguientes semanas, vamos a aprender a diferenciar estas biomoléculas, el rol biológico que cumplen, y después más adelante vamos a hablar de cómo el metabolismo las utiliza para distintas cosas, principalmente lo que sería la producción de energía, porque nos vamos a centrar un poco en lo que es el metabolismo energético. Bien. ¿Alguna pregunta? No. Por ejemplo, acá tenemos, esto acá que vemos, es un hidrato de carbono, esto es un aminoácido, esto es un esterol, esto es ATP, un nucleótido, esto es un ácido graso, a ver, sí es un ácido graso, esto es un fosfolípido, hay distintas clasificaciones, y bueno, eso tiene que ver, yo puedo hacer esa clasificación estudiando un poquito la estructura de esa molécula. Por eso la otra semana estuvimos viendo cómo los átomos se podían unir para formar moléculas, porque bueno, a través de la interpretación de la estructura de una biomolécula, yo puedo clasificarla y puedo hablar de su función también. Bien. Estas biomoléculas las vamos a encontrar algunas veces disueltas en el citoplasma o en distintos fluidos celulares, y también la vamos a encontrar formando estructuras. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos una representación de lo que es la membrana plasmática. Acá en azul y amarillo vemos lo que son los fosfolípidos, en rojo estamos viendo acá las proteínas, son representaciones, ¿no? No son así las proteínas, no son una pelotita roja así, sino que, bueno, después más adelante vamos a ver cómo es su estructura, pero podemos ver algunos oligosacáridos acá en la membrana. Acá tenemos la representación de un núcleo celular y una amplificación de lo que sería la cromatina. Vemos cómo el ADN está enrollado en unas proteínas que se llaman histonas. Como ven, las biomoléculas forman distintas estructuras mucho más complejas. De hecho, algunas de esas biomoléculas son tan grandes que se denominan macromoléculas, y se asocian unas con otras para formar estructuras mucho mayores. Bueno, con respecto a los bioelementos secundarios, dijimos que estaban así en forma de iones, de iones sodio, potasio, magnesio, calcio, cloruro, y están más que nada estos bioelementos relacionados con lo que es el mantenimiento del equilibrio osmótico en la célula, el transporte a través de la membrana, bueno, y distintas funciones celulares que no los involucra como parte de las biomoléculas, pero sí en funciones, repito, importantes para el mantenimiento de la vida. Y por último, los oligoelementos, que como les decía a ustedes, hoy tienen distintas funciones en muchos procesos celulares que son importantes y que se los requiere en muy, muy baja
proporción. Y también otra característica de los oligoelementos, repito, es que no son necesariamente los mismos en todas las especies, en todos los seres vivos. Hay seres vivos que ocupan o que requieren algunos oligoelementos que no son los que requiere otro ser vivo. Bueno, le dejo a modo de ilustración las funciones que tienen acá generales, algunos de estos oligoelementos. Bueno, estas, como decíamos, los bioelementos primarios, dijimos que estaban formando las biomoléculas. Bueno, para ello... Se corta, profe. ¿Sí? ¿Cómo? Se corta. ¿No se escucha bien? ¿Hola? Profe, se corta. ¿Hace mucho que se corta o recién? No, un ratito nomás. ¿Pero alcanzaron a escuchar? Sí, recién a lo último nomás. Bueno. A ver si esperamos un segundito. ¿Se escucha mejor? Sí, ahí se escucha bien. Ahí se escucha mejor. Bueno, entonces les decía, estos bioelementos primarios se encuentran formando parte de formando las biomoléculas. Para ello, bueno, las biomoléculas son moléculas orgánicas. Y nosotros ya dijimos que las moléculas orgánicas estaban formadas principalmente por un esqueleto de carbono, en donde un esqueleto de carbono que podía tener distintas formas, podía ser lineal, ramificado, podía tener dobles enlaces, triples enlaces, y que en ese esqueleto de carbono podía haber grupos funcionales que le daban determinadas características a las moléculas. Nosotros vimos estos grupos funcionales cuando vimos ahora, lo vieron en el ingreso, los chicos de higiene lo vieron el año pasado en química orgánica, los estuvimos en la actividad construyendo moléculas, los estuvimos estudiando un poquito, y bueno, ahora vamos a ver cómo estos grupos funcionales le dan determinadas características a las estructuras estas de carbono, haciendo que puedan aparecer distintas biomoléculas. Esos grupos funcionales le dan determinadas propiedades químicas a las biomoléculas. Entonces, en definitiva, una biomolécula, que a simple vista puede parecer algo muy complejo, como lo que tenemos acá, que yo les estoy mostrando, una biomolécula que se llama acetilcoenzima A, no es más que un esqueleto de carbono en donde yo encuentro toda una suma de grupos funcionales distintos. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Se entiende? Entonces, yo cuando tengo una biomolécula y tenga que determinar de qué tipo es esa biomolécula o estudiar sus propiedades o clasificarla, yo lo que voy a tener que hacer en definitiva es identificar ese esqueleto de carbono y ver qué grupos funcionales tiene. Y en base a los grupos funcionales que presenta y la forma que tiene el esqueleto de carbono, bueno, en base a eso yo voy a decir, bueno, esta biomolécula la clasifico como esto o la clasifico como esto otro. Pero no tiene que asustarnos ver una estructura así grande porque podemos estudiarla a partir de los grupos funcionales que posee. Y los grupos funcionales son estructuras sencillas. Bien, ahora yo les pregunto, si nosotros ahora no tenemos una licuadora tan potente que reduce todo a átomos, sino que reduce todo a biomoléculas, y en una licuadora ponemos bacterias, y en otra ponemos células eucariotas humanas. ¿Qué les parece? ¿Que la composición de biomoléculas va a ser la misma? ¿Va a ser distinta? ¿Hay biomoléculas? Hay una clasificación de biomoléculas para la célula eucariota, una clasificación de biomoléculas para la célula procariota, o el ser humano tiene unas biomoléculas,
el perro tiene otras biomoléculas, las bacterias tienen otras biomoléculas. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, somos 37, a ver, alguno me tiene que poder decir algo, a ver. A ver, ¿ustedes me están escuchando? Distinto, dicen ahí en el chat. Bueno, a ver, contéstenme algo si me están escuchando, me dejan hablando así solo. Pongan en el... Sí, el gatito también se metió recién por la ventana, debe tener que abrir la puerta, pero... díganme, a ver, ahí en el chat, si le parece que tenemos la misma composición en biomoléculas o diferente composición en biomoléculas. ¿Qué les parece a ustedes? Distinta, dicen ahí. A ver, vamos a ver, arríguense. Somos 37 y uno solo me dijo algo ahí. 2 dijeron algo. Empiezo a preguntar yo si no. A ver, Camila Gauss, ¿vos qué decís? ¿Igual o distinta? Distinta. A ver, Eliana Vergara, misma composición, dicen ahí, bueno, depende de la biomolécula, distinta. Bueno, déjenme decirles una cosa. Hace un ratito yo estuve hablando de algunas cuestiones de biología con los chicos de higiene, y uno de los postulados de la teoría celular dice que todas las células que existen hoy en el mundo, bueno, no conocemos que existan células en otro lado que no sea el planeta Tierra, todas las células que existen hoy en el mundo derivan de células ancestrales. Tenemos ancestros comunes entre todas las células. Una de las cosas que nos sugiere esto, y que sostiene esta teoría, es que todos los seres vivos tenemos una composición química similar. O sea, básicamente, podemos afirmar que todos estamos hechos de lo mismo, chicos. Con algunas pequeñas variaciones en cuanto a la proporción, a lo mejor, y la identidad. Todos estamos hechos de agua, todos tenemos componentes minerales similares, que son los que llamamos principalmente los bioelementos secundarios y algunos oligoelementos. Y todos estamos hechos de 4 tipos básicos de biomoléculas, que son los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Todos los seres vivos tenemos ácidos nucleicos, todos los seres vivos tenemos proteínas, todos los seres vivos tenemos lípidos y todos los seres vivos tenemos hidratos de carbono. No hay biomolécula que escape a esta clasificación. Puede haber biomoléculas que surjan de la combinación de 2 de estas biomoléculas, lipoproteínas, por ejemplo, glucolípidos, glucoproteínas, pero en definitiva la clasificación no deja de ser válida, de manera tal que si nosotros estudiamos las biomoléculas, después podemos aplicar ese estudio de las biomoléculas a cualquier ser vivo que sea de nuestro interés, ya sea una bacteria, ya sea una persona. De hecho, ahí ustedes tienen una tabla en donde se compara el porcentaje en peso total de la célula de 2 tipos celulares muy diferentes. Una bacteria como la Escherichia coli y una célula de mamífero. Si ustedes se fijan, el volumen ya de por sí es distinto. La bacteria es una célula procariota, no tiene núcleo, es una célula muy pequeña, y la célula de mamífero es una célula mucho más compleja, que tiene aproximadamente, es 2000 veces más grande en volumen que lo que es la célula procariota. Sin embargo, si ustedes se fijan, la composición porcentual, eso que ven ahí es porcentaje, en ambas células el 70% es agua, y el 1% está representado por iones inorgánicos. Después aparecen otros metabolitos pequeños que derivan
seguramente de alguno de estos 4 tipos de biomoléculas, del metabolismo de alguno de esos 4 tipos de biomoléculas, y después todas las 2 células tienen proteína, tienen ácidos nucleicos como ADN y ARN, tienen fosfolípidos y otros lípidos, y tienen polisacáridos, y seguramente otros azúcares. Como ven, la composición química es muy parecida, y los componentes son los mismos, chicos. Son 4 tipos de biomoléculas que nosotros vamos a estudiar: hidratos de carbono, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué nos va a interesar de cada uno? El agua, bueno, ya la estuvimos estudiando la semana pasada. ¿Qué nos va a interesar de los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos? Bueno, en principio nos va a interesar la estructura que tienen, cómo son esas moléculas, qué grupos funcionales tienen, cómo se clasifican y cuál es el rol biológico que cumplen. Eso es lo que básicamente vamos a estudiar de cada una de estos tipos de biomoléculas. Empezando esta semana por los hidratos de carbono. En el entorno virtual van a tener ustedes una lección sobre hidratos de carbono. Yo les voy a pedir que la lean. Entonces, la semana que viene, bueno, la lean los de bioquímica, de análisis y de bioimágenes. El jueves van a poder participar de una clase de consulta con el profesor Barisco, donde le van a poder preguntar cosas, y la semana que viene, en la clase conmigo, si les parece, al principio podemos seguir con un ratito de clase de consulta, donde ustedes me preguntan las dudas que tienen acerca de hidratos de carbono, y después vamos a continuar con otro tipo de biomoléculas que van a ser las proteínas. Bien, dentro de la lección van a encontrar algunos videos que hablan de los hidratos de carbono, que están muy lindos, son muy didácticos. Entonces, yo les voy a pedir que ustedes esta semana, en el momento en que puedan, aborden ese recurso, estudien un poco esta estructura de y la función de los hidratos de carbono, y la clasificación, y todo lo que está ahí en la lección, que vean esos videos y que se anoten todas las dudas que tengan, y pueden usar para preguntar, para consultar, pueden usar el foro de consultas que hay en el aula, donde ustedes tienen que entrar y poner, añadir nuevo tema, hacen su pregunta ahí, y le puede contestar al docente, o le puede contestar a alguno de sus propios compañeros. La idea del foro es que hagamos un intercambio de opiniones respecto de determinados temas, y bueno, la semana que viene nos estaríamos viendo para continuar, y igualmente responder dudas que sigan quedando en pie respecto de este tema. Bueno, yo les voy a subir esta presentación, que tenía como objeto más que nada ponerlos en situación de lo que es el tema que vamos a comenzar a desarrollar. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. No. Bueno, ahí en el entorno, además de los videos, hay bibliografía. Yo les pediría que, si ustedes ven una carpeta que se llama bibliografía ahí en el aula, entren, hay un montón de material al que pueden acceder. Después, en todo caso, yo, para cosas que son libros que son más pesados, yo veo si los puedo alojar en otro lado y se los linkeo para que ustedes puedan bajarlos, para verlos. Hay, la verdad, que material muy interesante para el estudio autónomo, para que ustedes se puedan sentar un ratito, un día, y decir, bueno, me voy a poner a estudiar los hidratos de carbono, y se ponen a leer el libro, o se ponen a ver un video, pero bueno, la idea es esto también, que ustedes aprendan a desarrollar la autogestión del aprendizaje, que aprendan a estudiar en forma autónoma, que se puedan sentar enfrente de un libro y poder procesar esa información que les ofrece el libro, hacer ese esfuerzo previo antes de seguir con el tema siguiente, no dejarse estar, porque bueno, ya la semana que viene vemos proteínas, después vamos a ver lípidos y ácidos nucleicos, y así seguimos avanzando, y ya después saltamos al metabolismo, y si ustedes no comprendieron, no estudiaron toda esta primera parte, después se les va a hacer más complicado lo otro. ¿Está? Así que no se dejen estar, lleven al día la materia. Hay mucho material para
para estudiar, para sentarse. Hay libros que tratan el tema de distintas formas, pueden intentar con uno, si no les sale, intentar con otro. Cualquier duda me preguntan, profe, ¿qué me recomienda para tal tema? O no entiendo tal otro tema, ¿dónde lo puedo ver? Yo no tengo problema en responder ese tipo de preguntas, ¿sí? Pero vamos a valorar en este tiempo en el que estamos haciendo esto a distancia, vamos a valorar el hecho de que tienen que encontrarse ustedes con el material bibliográfico solos. Y si bien los videos son muy instructivos, el libro no deja de ser, a mi entender, ¿no? No deja de ser el material por excelencia. Y más hoy con los libros que tenemos, que tienen un entorno gráfico muy atractivo, y son muy didácticos. Así que, bueno, espero que haberles despertado un poco la curiosidad por estos temas y, bueno, nos estaríamos viendo la semana que viene para seguir con el otro tipo de biomoléculas, que serían las proteínas. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que haya quedado? Por ahora no. ¿No? Bueno, repito, hagan las actividades que les planteamos en el entorno, y si saben de alguien que está teniendo algún problema de conexión o de participación en el aula o de lo que sea, por favor le piden que se comunique con nosotros, ahí en el entorno tienen ustedes cómo comunicarse, nos avisan y bueno, vemos cómo podemos solucionar esa cuestión. Ahí preguntan si hay actividades para hidratos de carbono. No, por el momento no. Tienen que hacer la lección. La lección es la actividad que le queda a ustedes de tarea, digamos, para esta semana. Participar de esa lección. ¿Estamos? Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Estamos en contacto. Cualquier cosita nos avisan. Cuídense mucho. Cumplan con la cuarentena, no salgan. Quédense en casa, aprovechen para estudiar. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Cualquier cosita, estamos en contacto. Bueno, chau chicos, nos vemos.